Para todas y para todos. Espero se encuentren bien. Acuérdense que hoy tenemos un espacio de, de tutoría frente a los temas que hemos revisado hasta el momento. El día de hoy, más tarde, voy a compartir con la coordinadora un archivo en Excel de cómo se construye una ficha de proyecto bajo la metodología que hasta el momento hemos venido conversando eh, de la MGA, que es la metodología, como ya ustedes saben, establecida por el Departamento Nacional de Planeación para la formulación de los proyectos de inversión públicos. La idea es que el día de mañana que vamos a tener nuestra clase de recuperación, eh, tengamos claridad entonces de cómo se debe diligenciar esa ficha. Vamos a poner entonces en conocimiento y práctica eh, claramente elementos que se vieron con el profesor Joaquín y los que hemos visto hasta el momento, y entonces iremos introduciendo y lo terminaremos de ver en la clase teórica del viernes, los elementos asociados a la gestión financiera de los proyectos. Entonces, voy a estar aquí esperando por si alguien tiene alguna duda al particular y entonces muy pendiente pues de sus dudas, inquietudes o sugerencias. Em, Recuerden que hoy tenemos entonces nuestra sesión de tutoría. Quedo muy pendiente entonces acá esperando que ustedes puedan conectarse y plantear sus dudas e inquietudes.
Bueno, muy bien. Entonces, em, ya para terminar este espacio del día de hoy, me voy a permitir proyectarles un video que me parece muy pedagógico sobre lo que es el alcance del estudio financiero. Tema que, como les digo, vamos a empezar a abordar a partir del día de mañana, en nuestra sesión que reemplaza la sesión que el pasado lunes no pude impartir debido pues a un percance médico que tuve y pues ese día estaba incapacitado. Entonces mañana nos veremos para reimponer esa clase del pasado lunes, mañana jueves en el horario de 6 a 8 de la noche, mañana jueves 21 de noviembre. Entonces me va a permitir ponerles este video sobre el estudio financiero, pues para su respectiva validación. Espero realmente le pongan atención y entonces ya en un momentico antes de despedirnos, procedemos, si es del caso, a resolver alguna inquietud o duda que tengan ustedes al respecto. El estudio financiero podemos definirlo como el estudio de todas las variables socioeconómicas que influyen en el estado financiero más importante del proyecto, el flujo de caja. Aquí es donde se convierten en cifras monetarias todo lo que se propone en los estudios anteriores, como el estudio de mercado, técnico, organizacional y legal. La principal función del estudio financiero es la proyección y análisis de los estados financieros básicos. Recordemos cómo el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general. Una vez se tienen proyectados y analizados los estados financieros, permite la adecuada toma de decisiones en el proyecto, hacer ajustes, hacer nuevas cotizaciones, replantear algunas decisiones que de pronto están impactando de manera negativa en el proyecto. Permite hacer ese ajuste de las decisiones para tener un mejor desempeño financiero. Aquí vemos la estructura de un estado de resultados. Recordemos que contablemente el estado de resultados nos dice que es un estado financiero dinámico que muestra la información de ingresos, costos y gastos del proyecto. También nos da la información acerca de las diferentes utilidades. Vemos en la estructura que partimos de unos ingresos operacionales por concepto de ventas, tiene luego unos costos de ventas o costos de producción. Al descontar a las ventas, ese costo de venta nos daría una utilidad bruta. Luego se incurre en unos gastos operacionales. En el ejemplo que vemos aquí, vemos unos gastos de personal, unas depreciaciones por los activos fijos. Luego, al descontar a la utilidad bruta esa sumatoria de gastos operacionales, nos daría una utilidad operacional. A esa utilidad operacional le restamos los gastos financieros vía el concepto de endeudamiento, los intereses por una financiación, y nos daría la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le restamos la provisión para el impuesto a la renta y complementarios, y finalmente nos daría una utilidad neta o utilidad final. Es importante recordar que el estado de resultados como estado financiero dinámico nos permite mirar el crecimiento económico de la empresa con respecto a su patrimonio, porque las utilidades, este último renglón que vemos aquí en este estado financiero, pasa a contabilizarse en las cuentas del patrimonio, en el balance general o en el estado de cambios, en la situación financiera, como también lo podemos denominar. Entonces, al incrementarse el patrimonio vía la capitalización de las utilidades, entonces decimos que la empresa está creciendo económicamente. El estado de resultados también es un estado financiero muy importante porque es la base para evaluar la gestión de los directivos. Es importante recalcar pues, que dentro de los estados financieros, el más importante de ellos para tomar decisiones financieras es el flujo de caja.
pero el estado de resultados también nos brinda información importante en cuanto a la consecución de ingresos, costos y gastos que se puedan derivar del proyecto de inversión. Aquí vemos la estructura del flujo de caja. En los proyectos, en las decisiones financieras, el estado financiero más importante es este flujo de caja, el flujo de efectivo, porque es el principal estado financiero que nos muestra la situación real de liquidez de la empresa o del proyecto de inversión. El flujo de efectivo o flujo de caja es considerado como la principal herramienta de planeación, control y evaluación financiera. Aquí muestra la información real de entradas y salidas de dinero. Vemos en esta estructura, en color azul, tres grandes flujos. Tenemos el flujo operacional, el flujo de inversión y el flujo de financiación. Todas las decisiones que se tomen en el proyecto de inversión deben estar clasificados en alguna de esas tres grandes cuentas. A nivel operacional, podemos decir que es todo lo que se vuelve repetitivo dentro del proyecto. Cada componente, cada flujo tiene unos ingresos y unos egresos. A nivel operacional, pues las principales cuentas de ingresos serían las ventas de contado. A diferencia del estado de resultados, en el estado de resultados se puede contabilizar el 100% de los ingresos facturados de la compañía, así ese dinero o esa platica no haya ingresado. A diferencia del flujo efectivo, aquí se contabilizan única y exclusivamente movimientos de entrada y salida de dinero. Entonces aquí entrarían las ventas de contado, una adecuada política de cartera. Entonces, cuando haya recaudo de cartera, son contabilizados estos ingresos. A nivel operacional, decíamos que es todo lo que se vuelve repetitivo. Por ejemplo, pago a proveedores, gastos de personal e impuestos. Todo lo que está directamente relacionado con el cumplimiento de su objetivo social o su desarrollo operacional. El flujo de inversión tiene una característica y es, para que exista un ingreso, debe haber primero unos egresos. Entonces aquí podemos contabilizar, por ejemplo, excedentes de liquidez que la empresa o el proyecto tiene. Para optimizar más esos recursos, hay unas inversiones, se contabilizan como egresos. Cuando esos egresos, concepto de inversiones en títulos o en activos financieros, empiezan a dar rendimientos, son contabilizados como ingresos por concepto de rendimientos financieros. Para el caso que estoy mostrando acá, pues vemos unas inversiones en activos fijos como compra de maquinaria y equipos, vehículos y algunos equipos de oficina. El flujo de financiación también tiene ingresos y egresos. ¿Cuáles serían los ingresos? Pues son los recursos que se obtienen vía endeudamiento con recursos propios o con recursos externos por obligaciones financieras con entidades financieras. Entonces aquí vemos en este ejemplo que en el periodo cero, periodo preoperativo, este proyecto es financiado por 360 millones vía aportes de capital y una obligación financiera de 240 millones de pesos. ¿Cuáles serían los egresos de financiación? Serían el pago de los intereses, los gastos financieros de esa obligación financiera, el pago de los dividendos cuando los socios exigen su participación y los correspondientes abonos a capital. Una vez totalizados, la diferencia entre ingresos y egresos de cada componente de los flujos, es decir, los tres que vemos ahí en color azul, la sumatoria del flujo operacional, flujo de inversión, flujo de financiación, nos daría un indicador o una cifra muy importante, una cuenta importante en los proyectos, que es el flujo neto o efectivo disponible, ese que está en una franja de color verde. Esa información que aparece aquí en el flujo de caja es la liquidez real que el proyecto está generando en cada periodo de análisis. Para este caso, tengo un ejemplo de periodicidad anual. Entonces, ese flujo neto o efectivo disponible es el mejor indicador de liquidez, pues aquí está representado el dinero disponible que el proyecto está generando anualmente. Con base en esa información del flujo neto o el efectivo disponible, es que se calculan los indicadores del estudio de evaluación financiera en el proyecto. Más adelante, en el siguiente video, voy a explicar cómo calcular la rentabilidad del proyecto, cómo calcular el periodo de recuperación de la inversión de ese proyecto, cómo calcular el valor del proyecto, cuánto vale el proyecto. Vamos a calcular también la viabilidad financiera, el indicador EVA de valor económico agregado
y el costo promedio ponderado del capital, que son indicadores muy importantes en la gerencia del valor empresarial. Finalmente, cerramos el flujo de caja con el saldo final de caja. ¿Cómo llegamos a este saldo final de caja? Sumamos el flujo neto o efectivo disponible más el saldo inicial. Cuando se tiene ese saldo final de caja, como lo podemos ver en el periodo cero, ese saldo final de caja pasa a ser el saldo inicial del año 1 y así sucesivamente lo podemos formular. Entonces, esta es la estructura que más se utiliza en la banca de inversión para hacer valoración de empresas, porque nos permite determinar con mucha facilidad cuál es el origen de los recursos y cuál es el destino que se le da a los mismos. Tenemos también dentro del estudio financiero la proyección del balance general o estado de cambios en la situación financiera. Contablemente, de pronto nos han enseñado que el balance general es un estado financiero estático que resume todas las operaciones de la empresa. Hoy en día, con los avances tecnológicos, los paquetes contables, podemos decir que es un estado financiero también dinámico, porque podemos tener el balance general al periodo de tiempo que nosotros podamos desear o demandar. Es importante también mirar una de las grandes características que tiene el balance general y es que sus cuentas son acumulativas. Resume todas las operaciones de la empresa o del proyecto en periodos de tiempo. Tiene tres grandes cuentas, las cuentas de los activos, pasivos y patrimonio. Recordemos que los activos son todos los bienes y derechos de propiedad que tiene el proyecto. También son los potencializadores de riqueza, porque son los que permiten la consecución de la generación de liquidez. Los pasivos, pues son las obligaciones financieras que se tienen, tanto de corto plazo como de largo plazo. En los activos, devolviendo un poco a los conceptos, podemos encontrar tres clases de activos. Los activos corrientes, que son aquellos que se pueden convertir rápidamente en efectivo. Los activos fijos son aquellos que tienen una vida económicamente útil, por lo tanto se deprecian, son los que permiten también el desarrollo operacional del proyecto, y otros activos como los bienes y derechos de propiedad. En los pasivos, entonces, encontramos las deudas de corto plazo y largo plazo, y encontramos también otro grupo importante de cuentas que son las que componen el patrimonio. Como podemos ver en este ejemplo, estarían los aportes de capital y las utilidades de ejercicios anteriores o esas utilidades acumuladas, que son las que permiten el crecimiento económico de la empresa también vía la capitalización por concepto de estas utilidades. El tener estos tres estados financieros básicos, pues nos permite tener un mayor análisis. Entonces, aquí procedemos a calcular indicadores importantes para analizar. ¿Qué tipo de indicadores podemos encontrar? Podemos encontrar indicadores de liquidez, de rotación o actividad, de endeudamiento tanto interno como externo y algunos indicadores de rentabilidad. Aquí entonces necesitamos la interacción de estos tres estados financieros para calcular estos indicadores y poder determinar la situación financiera de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Es importante también para mirar la proyección de la compañía o del proyecto en el mediano y largo plazo y pues el relacionar todos estos indicadores de liquidez, rotación, actividad, endeudamiento y rentabilidad nos permite dar un concepto acerca del desempeño financiero del proyecto. Muy bien, espero les haya gustado esta explicación. Muchas gracias. Espero les haya Bueno, listo. Muy bien, entonces. Espero pues hayan como puesto atención y entendido este video. Como se dieron cuenta, es un video muy corto. Básicamente lo que nos habla es de la necesidad de que cuando uno hace el estudio financiero, uno lo que hace son realmente proyecciones en términos de lo que uno aspira que sean los números que se generan del proyecto o digamos de la iniciativa productiva que se va a poner en marcha. En ese sentido, entonces, como veían en el video, pues lo que se tiene que hacer es una proyección al menos a 5 años
de lo que van a ser los activos, los pasivos y el patrimonio. Es una proyección. Y basada en esa proyección, pues hay que evaluar si esa proyección es medianamente viable y por eso entonces es que deben calcularse una serie de indicadores. Entonces, a partir de la clase de mañana, que como les decía, reemplaza la clase que no pude dar el pasado lunes por mi incapacidad médica, em, entonces, lo haremos a partir del día de mañana y nos enfocaremos a mirar cuáles son, digamos, esos elementos que nos permiten hacer una buena proyección y las consideraciones a tener en cuenta para justamente hacer ese ejercicio de la manera, digamos, como más práctica, pero a su vez con la certeza de que se va a hacer de buena manera. Entonces, pues como para que lo tengan allí en cuenta. Bueno, simplemente ustedes me dirán si alguno tiene alguna duda o inquietud al respecto. Yo quedaré muy al pendiente en estos últimos 2 minuticos por si alguien quiere plantear alguna duda o inquietud. Y como les decía, de todas maneras vamos a seguir avanzando y profundizando en estos elementos, pues a partir de nuestras clases teóricas del día de mañana jueves 21 y viernes 22. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, que estén todos muy bien. Nos veremos entonces el día de mañana a partir de las 6 en nuestra clase teórica. Muchas gracias.
y que tengan un buen descanso.